Estamos de vuelta en Adana y Evo y rápidamente nos vamos con consejos legales por el librito. Y hoy tenemos el honor de recibir al padre de nuestro querido Juan Miguel Castillo. Juan Miguel Castillo, abogado. Sí. Hoy vamos a tener la sapiencia del padre de Juan Miguel y estamos muy emocionados porque aparte de que estamos emocionados de recibirle, estamos preocupados. Hay una preocupación que es general de todos los dominicanos y es la situación haitiana que estamos viviendo con la frontera, vemos una estampida masiva de haitianos dentro del país. Ahora mismo el presidente acaba de decir que está canceladas las visas actualmente, o sea, ahora en este momento no se van a emitir más visas para los residentes haitianos y se cerró la frontera. ¿Puedes darnos un resumen general de cómo esto nos está afectando? El río Masacre, todo lo que está pasando ahora mismo en términos de la bueno, no quiero decir haitianización de la isla, pero sí. Sí, bueno, antes de iniciar por el agradecimiento protocolar, quiero decir algo sincera y honestamente. Obviamente, ya lo has dicho, yo soy el padre de Juan Miguel, que es una parte del programa de ustedes, que los quiere muchísimo, él habla siempre de ustedes. Lo adoramos a Juan Miguel. Sí. Y ustedes tienen en oyentes, ya que peinan canas como yo, pues el reconocimiento del contenido que ustedes realizan, que es muy fresco. Sí, pero también muy profesional y está muy bien, yo lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy un oyente, ¿verdad? Quizás no del target, como le llaman ustedes, que va a un público joven. Y que ustedes me inviten para mí es un privilegio, porque entonces significa que es una especie de inyección de rejuvenecimiento el que me estoy dando aquí. No, y que la experiencia nos improvisa, por Dios. Sí, pero es fácil aprenderle en los libros. La juventud es la que no se consigue tan fácil, porque después que se pierde, ya no hay forma. Entonces, mira, brevísimamente, la situación del momento actual se refiere al conflicto por el reinicio de la construcción de una toma de agua, una obra hidrológica de las aguas del río Dajabón, que del lado haitiano se le llama río Masacre. Obra que al ejecutarse pues plantea pues compromisos importantes en cuanto a la viabilidad de la existencia del río mismo, porque el caudal de este curso de agua no tiene capacidad para que sus aguas sean derivadas sin comprometer seriamente con ello la viabilidad tierras abajo de los predios que irriga del lado dominicano y como va a comprometer el ecosistema en la laguna de Saladillo, porque es que el río termina desembocando en la bahía de Manzanillo, pero habría toda una alteración del lado haitiano, incluso en esa parte en donde ellos están construyendo este canal, tiene una elevación mayor que la del cauce del río, y entonces también uno se pregunta cómo piensan ellos hacer una obra de toma de agua cuando tú tienes la tierra de aquel lado más alta que la del cauce del río. Tendría que o hacer una presa o una obra de toma de agua que aún comprometería más, porque significaría acumular más agua para dejar la parte dominicana en esa parte final pues totalmente vulnerable. Entonces, eso como compromete la soberanía, hay un tema de intereses del pueblo dominicano y particularmente de los campesinos y las poblaciones que viven en esa parte del país. Dos, el río es al mismo tiempo, en parte de su trayecto, límite fronterizo entre los dos estados, y hay un convenio de delimitación de fronteras del 29 con un protocolo del año 36 y un tratado de paz y amistad y arbitraje también del año 1929 que establece que este río en algunas partes pues es el límite fronterizo, y eso, de acuerdo a estos tratados, es inamovible. Es decir, eso no se puede cambiar. Si tú cambias el curso de agua, pues obviamente estarías desviando el río para otro lado. Pero además, en el caso del tratado de paz, amistad y arbitraje, prohíbe expresamente que cualquiera de los dos países, en ambos lados del río, puedan alterar el curso de las aguas. Y está claro, eso comprometería, si lo hiciéramos los dominicanos, también afectaremos el agua haitiana. Claro. Entonces está prohibido. Está prohibido. En Haití no hay ley, no hay una autoridad que uno pueda decir, esta persona es la que tiene el control. Está militarizado, está básicamente reinado por las bandas haitianas. Entonces, ¿cómo se va a dar este convenio si supuestamente ellos no respetan los convenios? En el año 2021 ya la situación se dio, de hecho, la causa del
de la suspensión del diálogo entre Luis Abinader y Jovenel Moïse. Recordemos, porque pasan tantas cosas todos los días. Sí, todos los días. Pasan todos los días tantas cosas. Todos los días. Que uno se olvida de lo que pasó antes de ayer. Apenas la memoria le dura a uno para el día anterior. En el año 2021, incluso, el presidente Abinader y Jovenel Moïse firmaron un acuerdo, un pacto de 9 puntos esenciales para relanzar las relaciones bilaterales. Y a las pocas semanas después, el presidente Jovenel Moïse se hace de la vista gorda con el inicio de estos trabajos. Recordemos que la familia del presidente Moïse, del malogrado presidente Moïse, precisamente es de esa parte norte de la isla, del lado haitiano. Es decir, ahí es donde él tenía su base política, y de hecho, él era un productor de bananos, su familia, y estas tierras en donde se supone que van a ser beneficiadas por este canal ilegal, era para beneficiarlo a él. Cuando esto ocurrió, esto produjo un agrietamiento de las relaciones y se suspendieron los diálogos y los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral. Los trabajos fueron suspendidos, pero también pocas semanas después mataron al presidente Jovenel Moïse. Pues Jovenel Moïse se quedó sin aliado en ningún lado, incluyendo el lado dominicano, que había un diálogo más o menos fluido entre los dos presidentes. Entonces eso quedó a la deriva. Y posteriormente estos trabajos continuaron, pero ya en medio de una situación de vacío de autoridad, como tú señalas. Es decir, no hay un presidente válido, hay un primer ministro que ejerce funciones ejecutivas, pero no hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay, por lo tanto, un claro liderazgo. Esa falta de legitimidad, lógicamente, hace que las cosas estén a la deriva, gobernados, por lo tanto, por las pandillas y grupos de presión. Entonces, el presidente, pero además hay un tema. Al margen de que tenga o no tenga autoridad, hay una tendencia histórica de los haitianos a no respetar aquellos compromisos internacionales con nadie, pero en particular con los dominicanos. Es decir, firmar un acuerdo con Haití es lo mismo que firmar en papel mojado. Eso no va a servir para nada. No sirve para nada. Entonces, obviamente, el gobierno terminó en esta situación, una vez reiniciada esta obra, que no se ha detenido. Es decir, no obstante la protesta de la semana antepasada, de haber cerrado la frontera. De haber hecho un primer cierre de frontera en esa zona específicamente de Dajabón. Las obras continuaron y ya en los medios de comunicación circulan las imágenes de cómo no solamente no se detuvieron, están los trabajos continuando con custodia de uniformados y de milicias armadas de machetes y otro tipo de instrumentos, verificando que estas obras no sean detenidas, y se ve incluso colocando las tuberías de concreto. O sea, es una falta de respeto completo al gobierno haitiano. Y por lo tanto, si hay uniformado, lo que te quiero decir es, entonces la autoridad no está ajena de eso. Claro. Pues no son pandillas los que están custodiando. No, exacto. Y se había dicho en una etapa inicial que habían sido como unos campesinos que querían irrigar sus tierras porque no le estaba llegando el agua, pero nosotros estuvimos mostrando un video aquí recientemente, la semana pasada, y se nota que eso no es un grupo... Ahí hay un dinero, eso está financiado, ellos tienen instrumentos, saben con qué lo están haciendo, o sea, y tienen un plan. De la autoridad, aunque ellos digan que no. Claro. Es decir, nadie se va a tragar esto. Entonces, el gobierno dominicano, así las cosas, tenía un dilema. Y ya vemos cuál es la postura por la cual se inclinó. El dilema era, bueno, acudimos a los mecanismos de resolución de conflictos contenidos en el convenio del 29, es decir, un arbitraje. Bueno, de aquí a que se conformara el panel arbitral, se instruyera el proceso, la denuncia dominicana, y se dictase un laudo arbitral, ya los hechos iban a estar consumados, porque la velocidad que va la construcción del canal está a escasos metros ya de llegar al cauce del río, claro. Aunque vuelvo y repito, como está más alto el terreno, realmente el trabajo es inútil. Es decir, desde el punto de vista de ingeniería civil, es inútil. Es una obra hecha a lo loco. Entonces, esa tubería ya está ahí y está más alta que el cauce del río. ¿Cómo va a llegar el agua? El agua es por gravedad que baja, a menos que la bombeen. Entonces, ellos no tienen energía eléctrica para bombear eso tampoco. Entonces, pero tienen mejor armamento que nosotros, tienen tienen tanques, tienen de todo. O sea, ellos ahora mismo tienen, en términos de milicia, están más preparados que nosotros. No, la milicia que ellos tienen... No, eso no. Recordemos... Bueno, todo lo que se ve en TikTok, yo creo que yo debería dejar de ver TikTok. No por eso. Es que no. Hay una milicia irregular, que lo que llaman las pandillas, ¿verdad? Sí, las pandillas. Pero tú no puedes comparar la disciplina y el poder de fuego que tiene un ejército formal, como el ejército dominicano, por más armamento pequeño, así sea de última generación, así sean armas automáticas de pequeño calibre, o aún uno que otro fusil Barre calibre 50, pero tú no puedes confrontarte a un ejército regular. Es decir, además, el ejército dominicano tiene muchos miles
de miembros. O sea, no, la disparidad de capacidades militares entre República Dominicana y Haití es sencillamente abismal. Pero usted cree que... Pero lo que pasa es que tú estás bregando con una población anárquica y un tema de derechos humanos de por medio. Si tú no distingues un ejército, en un ejército informal del poblador no combatiente Claro, del de un beligerante. civil. Y entonces, que si tú disparas y matas a alguien, pues dice, bueno, ese era un pandillero. Y dice, no, pero le quitas el arma y dice, no, eso era un pobre labrero Claro. que estaba ahí. O sea, eso es un gran desafío para cualquier ejército, enfrentarse a una situación de desorden como el que tiene Haití. Doctor, ¿cuál Entonces, esa es la debería situación. ser la posición del presidente Abinader para salvaguardar la soberanía nacional, entendiendo de que ellos rompieron todo el acuerdo Sí, y que él- no se está viendo como una respuesta contundente para cuidarnos a nosotros? Sí, así las cosas, es decir, que el gobierno no puede acudir por una cuestión hasta de tiempo al mecanismo de resolución pacífica del conflicto. Ajá. La otra alternativa, que hay gente que ha escuchado en la radio diciendo que no, vamos a invadir Haití, eso no se puede, porque eso significaría la ruptura y desconocimiento del acuerdo de paz, porque eso ya sería el gobierno dominicano haciendo un acto de agresión contra Haití. Entonces, Aunque ellos nos están invadiendo a no, nosotros. no, eso no es una invasión. Eso Pero, o sea, lo que se ve la de migración fuera. ilegal no es una invasión. De Ok. facto sí lo es, pero es migración ilegal. No es un acto de gobierno, no es un acto formal del Estado. Y por lo tanto, en el derecho internacional público, pues hay muchos formalismos para saber de qué se está hablando. O sea, incluso Ok. hasta la guerra tiene su derecho. Ok. El derecho de la guerra. Entonces, ¿a qué herramienta acude? La tercera vía, que es lo que le llaman actos de autotutela. El acto de autotutela es aquel que ejerce un Estado para la defensa de sus propios intereses. Y entre ellos, por ejemplo, cuando tú dices, ¿quién concede las visas? El Estado dominicano. ¿Es su facultad soberana dejar de concederlas? Sí. Sí. Si tú dejas de conceder visas, ¿tú estás haciendo un acto de agresión? No. Tú estás ejerciendo un derecho. Si tú cierras el comercio de tu lado y el paso de bienes y servicios hacia este destino, que es Haití, esa es es un acto de Estado propio de tus facultades soberanas, como aduana, Claro. como gobierno. Claro, al hacerlo, ¿se está violando el derecho del otro? No, tú estás ejerciendo No. el propio. Por eso le llaman autotutela. Si tú agarras, por ejemplo, sería el caso más extremo, y dices, bueno, pues entonces ya que ustedes están violentando el tema del tratado y fabricando obras hídricas de captación de agua de aquel lado, no sé si están conscientes de que el río de Jabón recorre un trayecto de 55 kilómetros, de los cuales 48 están en territorio dominicano. Y en la única parte donde se está construyendo eso es en 500 metros que está cerca del puente de la zona franca, del paso, de la frontera binacional. Es decir, es ahí, son 500 metros. Y después el río vuelve y penetra a territorio dominicano, cae en la laguna de Saladillo y va a la bahía de Manzanillo. Es decir, si República Dominicana en los restantes 48 kilómetros, 7 de las cuales, por cierto, de los 55, 7 son únicamente la parte que es frontera binacional, construyera obras de toma de agua, porque eso es un río que nace en la loma Pico de Gallo. Ujú. Si lo hace, haciendo lo mismo que están haciendo ellos. Eso no está muy bien porque significaría caer en la misma ilegalidad, pero es un acto de reciprocidad que en esta materia le llaman de retorsión. Tú me tiras la caja, yo te tiro Pero una caja también. los cajones. Así Los se dice. cajones. Si tú me tiras las cajas, yo te tiro los cajones. Entonces, obviamente, el gobierno no ha llegado a eso. El gobierno lo que ha llegado es a ejercer actos de retorsivos, de autotutela, como es cierre de fronteras, cierre del comercio, un ultimátum que le dio hasta el jueves y suspensión de toda clase de visados. Pero se estaban emitiendo un paquete de visas sin el No, consulado eso ser acaba de ser funcional. suspendido. Ah, no, sí, pero sin ser funcional la situación de Haití. Claro, porque esa es parte de las cuestiones que uno le criticaba o la sociedad completa le critica y le reclama al gobierno. Si tú tienes una situación de crisis migratoria por la disolución del Estado haitiano, ¿qué tú haces teniendo Claro. 5 consulados abiertos siendo una factoría de venta de visas? Porque Un están- negocio. Un negocio, que es Un un tráfico humano negocio. encubierto. Porque nosotros no estamos quejando de la inmigración ilegal, pero nuestros gobernantes están poniendo en riesgo nuestra soberanía con Pero sus además de mismas todo acciones eso, es fuente de una corruptas. corrupción innegable, porque una Claro. visa de esas se vende en Haití entre los 400 y los 600 dólares. Y si tú ves la cantidad de visas que están entregando, ¿cuántos miles de millones de pesos implica eso al año? Claro. ¿Y cuánto de eso se reporta al Estado Dominicano como recaudación? El promedio son entre 40 y 50 dólares. Y se venden a 500.
No, se han hecho millonarios ellos. Sí, ¿Qué le ¿tú sabes importa por a qué ellos los el cónsules país? son millonarios? Claro. Eso es corrupción pura y dura. Doctor, una pregunta y ya que tocamos el tema de corrupción, ¿por qué yo veo que se ha hablado muchísimo de los temas de Haití, parte del Estado, que el Estado no se hace responsable y este tipo de cosas, 11.000 efectivos militares para la frontera y ese tipo de cosas? ¿Por qué no se habla del precio que tiene que pagar un militar para poder custodiar la frontera? Porque el militar, he escuchado de fuentes viables de ellos mismos, de gente de adentro, que tiene que pagar entre 200 y 250 mil pesos para poder ir a la frontera porque se hacen millonarios allá. Claro, eso es parte de la descomposición del Estado dominicano. Y eso es gran parte la causa de el desorden migratorio que tenemos. Es decir, si quien custodia la frontera, si quien tiene a su cargo la responsabilidad del control migratorio, si quien tiene a su cargo la aplicación de la política de visados, atiende a otros intereses muy distintos que a los propios de cumplir con su responsabilidad, pues obviamente nosotros tenemos una corresponsabilidad como Estado en el desorden que hay. Y esa es una parte importante que no debe perder de vista el dominicano que sirve en funciones públicas. Es decir, no podemos echarle la culpa al otro. Si tú eres parte de eso, tú eres tan traidor como Pedro Santana. Claro. Doctor, ¿no son hechos suficientes que hayan matado a la familia de 4 en Dajabón? ¿No son hechos suficientes que estén siendo decapitados gente inocente por haitianos para el presidente Abinader tomar una decisión más fehaciente en cuanto a la migración y no dejarse presionar por organismos internacionales? Lo que pasa es que el presidente, al igual que la mayoría de los políticos, es electo en un contexto en donde primero tiene toda fuerza política en un sistema democrático. Tiene una multiplicidad de factores internos. O sea, los partidos están compuestos por muchísima gente y muchísimos sectores. ¿Tú sabes cuánto cuesta una campaña política exitosa? O sea, eso cuesta todo el dinero del mundo. Todos los millones del más mundo. 20 pesos. Entonces, eso plantea desafíos y complejidades muy grandes a la democracia, que por lo tanto es un sistema con muchísimas debilidades, pero es el mejor de los sistemas hasta ahora. Entonces, para usted llegar a presidente, usted tiene que sortear demasiadas transacciones. Primero, para ser candidato de entre la miríada de fuerzas políticas en su partido. ¿Con cuánta gente tuvo que negociar Luis Abinader para ser el candidato electo del PRM? Por eso es que tú entiendes por qué el gobierno de Luis Abinader tiene... Fulano pertenece a Hipólito, fulano pertenece a Milagro, porque es una transacción, eso hay que entenderlo. No era como lo que pasaba, por ejemplo, con Balaguer. Balaguer era el dueño del Partido Reformista. El Partido Reformista obedecía a todo lo que ese señor decía, y el día que desapareció, ese partido pues naufragó. Claro. Lo que no había otro líder. Es dueño, amo y señor. Entonces, ese tipo de liderazgos y en su momento Peña Gómez también ejercía una influencia cuasi hegemónica. Es decir, aunque él mismo no pudo llegar a ser el candidato presidencial. Bueno, ya en la parte final de su carrera política, pero durante todo el tiempo más duro de las beligerancias con el doctor Balaguer, cuando eran adversarios más fuertes, él no era el candidato. ¿Por qué? Porque una cantidad de elementos tenían que articularse para viabilizar su presentación, incluyendo la de los poderes fácticos económicos, sectores de la oligarquía. O sea, ese tipo de cosas pasa aquí y pasa en cualquier otra parte del mundo. Entonces eso hace que un presidente no les resulte tan fácil tomar decisiones. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, sectores económicos que lo que quieren es que la mano de obra, mientras más reducido sea su costo, pues mejor. Entonces, ¿qué tú prefieres? Un ilegal que no tienes que pagar la cotización de la Seguridad Social. Recuerda que una parte de la cotización de la Seguridad Social la paga el empleador. Si te economizas eso, ¿cuánto te estás economizando? Entonces, tú tienes una cantidad de sectores en los distintos rubros de la economía, industria, agricultura, etcétera, la construcción, forzando hacia políticas migratorias muy laxas. O sea, que mientras más ilegales, mejor. Obviamente, eso es una cuestión perversa porque perversa y propio del capitalismo, porque el capitalismo lo que quiere es rentar. Es decir, mientras más gana, mejor. Aunque quien termine fuñéndose con J sea el más pobre. Entonces, en ese modelo tú tienes al más pobre dominicano compitiendo con el aún más pobre haitiano que es un inmigrante ilegal. O sea, tú tienes a la clase más... Eso es el capitalismo. Y el capital feliz de la vida. Y nosotros hablando de otras cosas, pero ellos felices de la vida. Y lo grande es que incluso denostan al dominicano. Dicen, es que el dominicano no trabaja porque es vago. Sí, o sea, además de todo, la justificación. Claro, sí, nadie quiere trabajar por un salario de miseria. Nadie. Y aún así, con un salario de miseria,
tú tienes el asunto del tema del costo de la seguridad social, más el de la seguridad propia de las condiciones de trabajo, cascos, botas, o sea, todo ese tipo de cosas que un trabajador dominicano exige y que la normativa y las instituciones se encargan de verificar cuando van los inspectores a una obra. Pero en el caso de estos rubros, pues sencillamente se hace de la vista gorda. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Claro. Al final del día tú tienes a los pobres dominicanos compitiendo en ese mercado. Tú tienes una cantidad de servicios que son cargados al pobre dominicano, como el sistema subsidiado de la seguridad, la salud pública, Sí. que se paga con las cotizaciones de los trabajadores dominicanos y una cantidad de situaciones. Y pues los gobernantes tienen que complacer a todo el mundo, pero también a la base económica que ayudó a sustentar sus campañas políticas. Entonces tú tienes los presidentes en esos dilemas. Y tú tienes otros elementos peores aún. Aquí, la sangre tipo Duarte, porque hay RH positivo, RH negativo, positivo, bueno, la RH Duarte como que se ha extinguido. Entonces, ¿qué hacen los políticos dominicanos? Entienden que uno de los grandes elementos para viabilizar su acceso al poder está en el ser potables a los poderes imperiales regionales. Aplátáneme eso. A los gringos, Gracias. I am a yes boy. Sí, eso es así. De hecho, lo que más le gusta a un político es que el 4 de julio lo inviten a una recepción celebrando la independencia norteamericana en los jardines de la embajada. Claro. Para fotografiarse al lado de quien sea el Pero embajador correspondiente. Pero debería darle vergüenza entonces celebrar el 27 de Pero febrero. eso mismo pasaba en la época de los trinitarios. Recordemos que a Juan Pablo Duarte, quienes más lo adversan políticamente en su momento, ¿quiénes son? Los afrancesados. Ujú. ¿Y quién termina al final de cuentas extrañándolo del suelo patrio? Alguien que anexionó el país España, es decir, gente que políticamente era muy poderosa, que tenía posiciones de mando, pero que andaba congraciándose con los poderes imperiales de la época. Ahora no tenemos a Francia y España, ahora tenemos otras potencias, otros imperios, y entonces obviamente tú tienes todo el sector político aquí pretendiendo constantemente complacer lo que entienden que es una agenda. Y ciertamente, si te pones a ver, es una agenda. ¿Por qué? Porque en una disolución de un estado fallido como Haití, eso genera un movimiento migratorio. ¿Para dónde van a coger? No se echan al mar. Claro. No. Entonces, para que no lleguen a la Florida, mejor que cojan para dónde. Pero dicen que hay una agenda para fusionar la isla. ¿Usted Claro. cree que va a pasar? El ¿Cómo vamos nosotros? interés sí lo hay, lo cual está hartamente documentado. O sea, el primer informe que hizo Naciones Unidas se crea como organismo en el 1947. El primer libro que se publica se llama Mission to Haiti. Usted lo busca en internet y lo encuentra. Lo pagó la Fundación Rockefeller. Claro. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la recomendación final? Búsquenlo, es corto y se puede leer, está en inglés, pero aparece en el internet. Y usted lo descarga y lo lee y se da cuenta que la conclusión es que como Haití es un estado inviable, oiga lo que decían en el año 47, lo que recomendaban era la emigración de los haitianos. Claro, pero que se lo lleven para Sí, Estados pero Unidos. no decían para dónde. Pero entonces, ¿por qué no ¿para dicen, dónde por es? ejemplo, que los Clinton son propietarios básicamente de Así Haití, es. que hay minas de oro, hay minas de uranio, Así es. y que ellos tienen intereses fuertes en que se fusione la isla para ellos poder explotarla? Mira, Porque óyeme, Haití es riquísimo. Eso es mira, no tanto ya, porque Haití, en términos de infraestructura, agotamiento de los recursos naturales, Haití se ha convertido prácticamente en un país inviable. Es decir, No, pero claro, como está ahora, pero sus minas de uranio y sus minas de ahí no. pero gran parte de eso todavía, mira, por ejemplo, Clinton, para el hermano Tony Rodan de Hillary, que ya falleció, uno de los primeros actos de gobierno que hizo el gobierno de Michel Martelly, que es un gobierno títere que es impuesto por Bill Clinton, es la concesión de la mina Mornabosa, que es el mismo yacimiento que enlaza con la zona de restauración del lado dominicano, que está supuesto a ser un yacimiento con grandes potenciales de oro. Lo cierto es que al final de cuentas los estudios ahí no llegaron a concluir los reales volúmenes de explotación que hay. Pero la gente se imagina que eso es que ese es el dinero, el oro de Maquena, que Claro. está todo el dinero del mundo. No necesariamente es así. Lo cierto es que Haití también tiene una situación ya de deterioro social tal que la inversión ahí tiene desafíos muy grandes porque tú tienes un problema de descomposición social, tú tienes un problema de infraestructura. En Haití no hay infraestructura de vial, no hay carretera, no hay autopista. Tú tienes una infraestructura eléctrica sumamente precaria. Y cualquier proyecto de desarrollo ahí requiere de recursos billonarios y a largo plazo. Entonces, Haití también por su inestabilidad no es un atractivo para la inversión extranjera. Y eso los dominicanos ¿Y por qué lo tienen quieren? que entenderlo. ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué quieren Haití? Porque al final de cuentas Haití es un país emblemático. Uno,
Dos, también hay un modelo que es muy perverso, se llama el del capitalismo del desastre. ¿Sabes lo que es el capitalismo del desastre? Aquel en que tú conviertes una gran tragedia en un fondo de comercio. Por ejemplo. Pues, por ejemplo. Que ya me hicieron señas de que se acabó, porque es demasiado. Usted tiene que venir una hora entera. A Juan Miguel tú le pides en el siguiente programa que le desarrolle lo que es el concepto de capitalismo del desastre. Una de las cosas más horrendas. Sí, por ejemplo, se recaudaron 12 billones de dólares de ayuda para el terremoto de Haití. ¿Qué hicieron con ese dinero? Se lo embolsillaron. Exactamente. ¿Qué es lo que dejaba dinero ahí? ¿Cuál era el negocio? O pedí los cuartos. Claro. El desastre que hubo. Por un ejemplo, Cruz Roja es uno de los programas de Naciones Unidas. 600 millones de dólares para un proyecto de construir casas para la gente damnificada que había perdido su hogar. Construyeron 5 casitas tipo. Es decir, la maqueta nada más. Se embolsillaron todo lo otro. Y se robaron 600. Entonces, mientras más desgracia, más dicen que van a ayudar. Eso es capitalismo del desastre. Wow. Ay, Dios mío. Vuelve el lunes, el próximo lunes. Aquí lo queremos, una hora entera lo va a tener. Oíste, la producción entera va para el señor Juan Miguel. Porque no podemos vivir así. Gracias tan a desinformados. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía con más de este hermoso paraíso.